Hermanos, muchísimas gracias. La verdad es que es impresionante cuando escuchamos acerca de la importancia, relevancia de abrir las escrituras en el seno del hogar. Es imposible que nosotros exageremos en cuanto a la importancia. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de la salvación, pero es un Dios que utiliza medios. Y definitivamente la experiencia en toda la historia de la iglesia es que Dios usa a la familia, particularmente para levantar generaciones que le honren. Voy a compartir en este momento en mi pantalla, si me dan permiso, por favor, y voy a compartir con ustedes más que nada textos de las escrituras, yendo de lo más general a lo particular, de manera que sea Dios utilizando esa misma palabra, que creemos que debe ser el centro de cada hogar, si Cristo es el Señor de cada familia, que debe tomar nuestros corazones con este propósito. Y quiero orar muy brevemente. Señor, gracias. Gracias. No hay otra cosa que quisiéramos hacer en un momento como este. No hay un lugar diferente en el que quisiéramos estar. No hay algo diferente que quisiéramos estar diciendo, porque sabemos, como dice el Señor Jesucristo, que sus palabras son verdadera y verdad, que tu palabra realmente es vida. Te pedimos que en esta noche todos tus hijos, oh Dios, realmente aquilaten tu palabra en el seno del hogar como una prioridad de sus propias familias y de aquellas familias que están bajo su influencia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Eh, Lamentablemente, nosotros como creyentes que reconocemos la iglesia como columna y baluarte de la verdad, parece que extendemos ese rol y esa responsabilidad de la iglesia y sobre todo la iglesia local para todos los aspectos que tienen que ver con la enseñanza de las escrituras. Sin embargo, el altar principal no es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne en una comunidad de gracia. El altar primordial es la familia cuando está reunida en torno a las escrituras, en el nombre de Cristo, honrando, alabando y sirviendo a su Dios. La iglesia local no es más que aquel lugar donde familias que aman y honran a Cristo se dan cita para alabar al Señor juntos, para celebrar lo que Dios está haciendo en ellos y a través de cada una de sus vidas, de sus familias y sobre todo celebrando la misión que está siendo completada hasta aquel día cuando habrá eterna adoración. Y lamentablemente ha sido así. Creemos que la iglesia es aquella que debe instruir en la palabra a nuestros hijos. Creemos que la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a cantar y adorar a nuestro Dios. La iglesia tiene un rol realmente, y ese rol es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio que tú y yo debemos hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, levantando generaciones que honren a Cristo, yendo y alcanzando a aquellos que están en lugares donde el nombre de Cristo no ha sido mencionado, no ha sido conocido. Y la iglesia nos equipa, la iglesia nos estimula, la iglesia nos disipula y nos envía. Pero somos nosotros lo que realizamos, lo que hacemos en ministerio, incluyendo el ministerio en nuestros hogares. La iglesia es un aliado de los papás. La iglesia es una que responde a las necesidades espirituales y que responde a las necesidades de herramientas para poder involucrarnos en la vida de nuestros hijos, pero no es la que realiza el labor, como nos dijo, la labor, como dijo nuestro hermano Rubén. La iglesia está allí a nuestro lado, orando, comprometida también por nuestros hijos y, ¿por qué no?, acompañándonos también en esta instrucción cada semana en la cual nosotros estamos involucrados día a día. Hace unos meses leí un artículo precisamente que respondía
la pregunta de por qué muchos jóvenes, y es una pregunta que nosotros nos hacemos, abandonan la fe. ¿Por qué muchos jóvenes cuando llegan a la universidad abandonan la iglesia? Yo sé que hay tantas respuestas, pero me encantó una de las segundas, la segunda de las conclusiones a la que llegó este siervo de Dios de por qué los jóvenes abandonan la fe. Y es la siguiente. Él dijo, el hijo proviene de una familia moralista. En otras palabras, es posible que la familia asista a la iglesia, incluso quizá esté involucrada en la escuela dominical o en el coro, en actividades relacionadas con la juventud, pero la fe de los padres y sus hijos no es más que un conjunto de costumbres conservadoras, desligadas de la escritura y de la adoración. La moral por sí sola no es ni lejos suficiente para mantener a un joven fiel a Cristo. Solo un corazón regenerado puede hacer eso. El tiempo de devoción, el tiempo en torno a las escrituras, es, es como el fuego encendido cuando hace frío, donde nos calentamos. Es el lugar allí donde nuestros hijos tienen aquellas experiencias de gozo en torno a las escrituras y las historias impresionantes acerca de Dios y acerca de lo que Dios hace para con los suyos. Es el lugar donde la familia se reúne para dar gracias por la manera como Dios ha tratado y les ha provisto durante el día, durante la semana. Es el lugar donde apuntamos hacia adelante y traemos nuestras peticiones al Señor. Vamos construyendo la vida en torno a ese tiempo de adoración familiar. Y les puedo asegurar, soy papá, soy abuelo, quizás si me da tiempo al final, les muestro una foto de mi familia. Y puedo decir ciertamente que Dios por lo regular prospera la diligencia en aquellos que consistentemente y en oración involucran a sus hijos en la devoción familiar, en las escrituras, tocan sus corazones a fin de que ellos pongan en nuestro Señor su confianza. Hace también algunos días vi un artículo que pretendía hablar de la influencia de la mamá, sobre todo en la vida de los muchachos en la casa y relativo a la fe. Sin embargo, lo interesante de este artículo es que decía que la mayoría de los muchachos, de los jóvenes que perseveraban y que podían salir al frente a los embates, sobre todo de este tiempo, eran aquellos jóvenes que podían indicar en su niñez a su papá, a su mamá, a su abuela, el testimonio de sus vidas, la fidelidad a Dios como un ancla que los mantenía cerca del Señor, perseverando a pesar de eh, una generación que prácticamente le ha dado las espaldas a Dios. Pudiéramos decir tanto. Sin embargo, lo que quiero en los minutos siguientes, como dije al principio, es que sea la palabra de Dios el que nos hable. Dios ha hablado. Dios no te ha dicho, debes reunirte todas las noches en tu casa, todas las mañanas con tus hijos y debes hacerlo de tal o cual manera. Como tampoco hemos recibido instrucción de ese tipo para cómo debe ser la liturgia o cómo debe ser el servicio de adoración corporativo. Pero hay suficientes principios, hay suficiente en las escrituras para hacernos ver que como iglesia debemos congregarnos y cuáles son los elementos que deben estar presentes en un servicio de adoración a nuestro Dios. Hay suficiente en las escrituras para que un verdadero creyente que desea honrar a Dios con su vida, que forma una familia, sepa que una prioridad en su casa es tener allí un altar vivo a su Dios y que sus hijos se levanten considerando que Dios es el centro y es todo en esa familia. Lo que vamos a ver en los próximos minutos, en primer lugar, es la base bíblica para la adoración familiar. Vamos a mirar algunos elementos de esa adoración familiar, algunas motivaciones
para la adoración familiar. Y finalmente, quiero dejar en sus corazones unas palabras finales. Muy bien, ¿cuál es la base bíblica? Voy de lo más general, de lo que deberíamos asumir en el sentido de que somos hombres y mujeres de Dios, hombres que hemos sido transformados precisamente por la palabra de Dios. Y es como si respondiéramos la pregunta, ¿por qué debe la familia reunirse para adorar a Dios? El por qué siempre es importante. Nosotros tantas veces asumimos y hacemos cosas simplemente porque la hemos recibido. ¿Por qué debemos reunirnos en familia para adorar a nuestro Dios? En primer lugar, porque Dios es el creador, el fundador de la familia. La familia procede de Él y es de Él como son todas las cosas. Conocemos el pasaje de Génesis 1. Algunos de estos textos no los voy a leer necesariamente, ustedes lo tienen allí en su pantalla. Dios creó esta familia y les dice a Adán y a Eva: multiplíquense, llenen la tierra, ejerzan dominio sobre ella, de manera que el formar familia es una respuesta obediente a la voz y a la voluntad de nuestro Dios. Un hombre y una mujer, cuando unen sus vidas, son una sola carne. Y eso lo sabemos. Así que esos hijos ese multiplicarse que es engendrar hijos y lanzarlos a la próxima generación, son en el contexto de un matrimonio, una familia que anhela honrar a Dios. Pero en segundo lugar, Dios es el fin y la meta de todas las cosas. Todas las cosas nosotros vivimos para honrar a nuestro Dios, y por supuesto que eso incluye a la familia. Si comemos o bebemos, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios, de una manera que honre a Dios, de una manera que exprese gratitud a nuestro Dios. Y en el contexto de la familia tenemos también tantas razones para dar gloria y alabanza a nuestro Dios juntos. Todo lo que hagas, de hecho, de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en medio de él. Damos gracias de manera individual, damos gracias como familia, damos gracias en el contexto de la adoración corporativa, la adoración pública, en todos los contextos, en todos los lugares, las esferas donde un hijo de Dios está, glorifica a Dios y lo hace con aquellos que invocan también el nombre de Dios. Dios también, de una manera especial, ha dado medios y provisión a la familia para honrarlo de esta manera, para que sea una institución que adore a nuestro Dios. Por ejemplo, el cabeza de familia tiene autoridad sobre los de su casa, de manera que puede dirigir a su familia a la adoración a Dios. No tiene impedimento en principio en este sentido. El cabeza de familia cuenta con el amor y el afecto natural de los de su casa. Ellos, de nuevo, en principio, querrán gustosamente ir en pos de esa dirección amorosa, y debemos aprovecharlo para guiarlos a Dios. Dios ha concedido a la cabeza de la familia el proveer para los suyos, y el hecho de que Él sea un proveedor, esa dependencia favorable de ellos también les entrega su corazón, ellos ponen sus corazones en sus manos para recibir también de su influencia. Los miembros de una familia cohabitan juntos, por lo tanto ellos pueden celebrar adoración a Dios con tanta facilidad. Ellos no tienen que congregarse, ellos están juntos. Los cabezas de familia también deben advertir como parte de ser guías y protectores, y tienen la ventaja de que conocen a los miembros de la familia y las debilidades y aquellas cosas que pueden ser una situación futura de vulnerabilidad, y están llamados entonces a traer esa instrucción. Pero Dios ha provisto el escenario, ha provisto el ambiente ideal para que nosotros le adoremos en familia.
Dios también requiere su palabra que las cabezas de familia hagan todo lo que esté a su alcance para lograr que sus familias adoren y sirvan a Dios. Dios requiere. Eh, el Salmo 78, que es de donde creemos que está allí, la instrucción de Dios, la provisión de Dios, la dirección de Dios con relación a nuestro deber para las próximas generaciones. Dice así en el verso 5. Él, hablando de nuestro Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos. Allí está hablando implícitamente de aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 6, Dios mandó a los padres. Y más adelante en el verso 7 dice que hay un propósito allí. Y el propósito es que ellos pongan en Dios su confianza. Y esto es interesante porque no es solamente comunicar la palabra de Dios, el deber de la generación anterior, y en este caso de los padres, se está hablando allí de los hijos, sino que deben darle el sentido, que deben hacerlo con un propósito de que esa palabra realmente penetre en esos corazones. Ellos están hablando a corazones. Eso se hace en el contexto corporativo, en la predicación de la palabra. Y en el contexto de la familia, en ese tiempo de adoración familiar. Nosotros conocemos que Josué entendió ese deber, que Josué entendió esa dimensión de su influencia sobre su familia. Y él dice, ahora pues, temed al Señor, servidle con integridad y fidelidad. Y si no os parece bien servir al Señor, bueno, conocen bien ese texto. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa levantaremos un altar a nuestro Dios. Bueno, pastor, ¿y cómo usted llega a esa conclusión? Ahí dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Resulta que servir a Dios solamente es una respuesta aceptable cuando es un acto de adoración. Adorar a Dios es aceptable solamente cuando nosotros realmente le entregamos todo nuestro ser. Eso es lo que hay detrás del pasaje de Romanos, capítulo 12, cuando Pablo nos habla acerca de ese particular. Pero además de esto, nosotros vemos que desde el antiguo pacto, incluso en tiempos de Moisés, cuando el pueblo ha de salir al desierto, en Éxodo 7:16, dice allí que Dios le dice a Moisés, a Faraón, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Josué está diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios está diciendo a Faraón, deja que mi pueblo me sirva en el desierto. Pero dos capítulos antes, en Éxodo capítulo 5, dice que realmente lo que dijo Moisés y Faraón y Aarón, perdón, cuando entran a la presencia de Faraón, es que Dios dijo, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, a alabarme, adorarme. Es un culto de celebración. Servir y adorar a Dios van de la mano, es exactamente lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 4, verso 10, cuando Satanás lo tienta, dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Estamos diciendo esto, porque cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, él está diciendo, mi casa, en mi casa, Dios es el Señor. En mi casa, nosotros lo honramos, lo adoramos y esa adoración implica toda nuestra vida, pero implica también alabar con actos que realmente exalten y rindan loor al Dios que es nuestro Señor. Él entendió, él comprendió la responsabilidad que él tenía sobre los suyos y sobre su familia. De hecho, la palabra de Dios dice que, que Josué se tomó esto tan en serio que toda su generación y aún aquellos que quedaron después de Josué, siguieron sirviendo al Señor. Esa es la influencia de un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios y que convierte su vida y la vida de los suyos en
en hombres y mujeres y niños que levantan un altar al Dios de los cielos, al Dios de la palabra. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos en ese altar que nosotros debemos tener en nuestro hogar? Obviamente no estamos hablando de un altar como lo tiene la iglesia tradicional. Estamos hablando de una atmósfera piadosa, una atmósfera donde nosotros respiremos adoración a nuestro Dios y honra a nuestro Dios. Eso es lo que debe ser nuestra familia. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, a saber, lo que hacemos cuando nos reunimos a adorar aún públicamente a nuestro Dios. Y sobre todo, la lectura de la palabra de nuestro Dios. La lectura debe ser un elemento central, como lo es la lectura de la palabra de Dios, como lo es cuando nosotros nos congregamos, es en torno a la palabra. Lo vemos en el antiguo pacto, Nehemías, Esdras. Allí la palabra era abierta, es la palabra que penetra en nuestros corazones, como dice el autor de Hebreos, y discierne los pensamientos. Dios nos atraviesa con esta bendita palabra. El Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres que supuestamente eran estudiosos de su palabra: usted examina las escrituras, ustedes piensan que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo está diciendo: ustedes piensan bien, realmente ellas son palabras de vida, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Todas las escrituras, como sabemos, hablan de Cristo. Todas las escrituras tienen que ver con la buena voluntad de Dios para con los hombres, su plan de redención, lo que Él ha hecho, la provisión para el gran problema de los hombres, que es ser enemigos de Dios. Necesitamos ser reconciliados por Dios, y todo ese mensaje está allí en la bendita palabra de nuestro Dios. En Deuteronomio 6, finalmente lo citamos, versos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente le enseñarás a tus hijos. Hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Allí está el altar. Cuando andes por el camino, no exclusivamente la adoración familiar se limita a un momento en el cual nosotros estamos sentados en torno a las escrituras, sino que leemos esa escritura, hablamos de la escritura, memorizamos las escrituras, meditamos en ella, la aplicamos también a todos los aspectos de nuestra vida. Es conectando la palabra de Dios a los asuntos cotidianos que nuestros hijos pueden ver a un Dios que se involucra incluso en contar nuestros cabellos, en un Dios que se involucra en un pajarito que cae a tierra, en alimentar a las aves, en vestir a los lirios del campo. Ese es nuestro Dios. Y todo eso surge principalmente cuando nosotros estamos allí con nuestros hijos, abriendo las escrituras y aplicándolas a sus propios corazones. Obviamente, la palabra de Dios es lo que es porque es la espada del Espíritu. Y como sabemos, nosotros debemos utilizar esa palabra o aprovechar esa palabra en la medida que lo hacemos en dependencia del Santo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Así que el altar del hogar es un altar de oración. La oración es la dependencia humilde de nosotros al Dios que es soberano, que controla todas las cosas y de quien provienen todas las dádivas que llegan a nuestra vida, aun aquellas dádivas que parecen mal valoradas en términos humanos. La oración debe ser parte imprescindible del tiempo que nosotros pasamos con nuestros hijos delante de la presencia de Dios. La oración precede la lectura. La lectura prepara para la oración. El lenguaje en la oración es provisto por las promesas y por la palabra de Dios que está allí
en las páginas de ese libro sagrado. Nosotros no podemos orar a Dios independiente de lo que Él nos ha revelado en su santa y bendita palabra. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:19. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa es la oración familiar que la familia da gracias a Dios. Es en el tiempo de oración familiar cuando allí se testifica de que somos dependientes de nuestro Dios. Cuando derramamos nuestros corazones delante de nuestros hijos y que ellos vean nuestra necesidad, nuestro llanto delante de la presencia de Dios, donde ellos van a ver milagros ocurrir y van a honrar y van a valorar al Dios de sus padres. Y es en medio de la oración, en familia, que se pide perdón a Dios por los pecados también que se han cometido en medio de la familia. Nosotros a veces queremos venir delante de Dios y tratar a solas las situaciones que nos ocurren en nuestro diario vivir. Hacemos bien con el debido cuidado y sabiduría de incluir algunos de esos temas, de las aflicciones que Dios ha enviado a nuestras vidas, de los retos que tenemos, y que nuestros hijos sean parte de todo el proceso con el cual Dios está tratando con nuestras vidas, de manera que ellos también sean parte de la bendición de nuestro Dios y de aquellos que dan gracias en el contexto de las bendiciones recibidas en la familia. No solamente leemos y oramos, sino que también cantamos juntos al Señor. El pueblo de Dios es un pueblo que canta. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene alabanzas a aquel que solamente le ha hecho bien. Un pasaje que nos ayuda en este sentido es Colosenses 3:16, que habla precisamente de lo que debe ocurrir en nuestras vidas bajo la influencia de la palabra de Dios. La palabra de Cristo ha de morar en abundancia en nuestras vidas y enseñándonos, amonestándonos con salmos, himnos y cánticos o canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y eso debe ocurrir en el contexto de la adoración familiar. No hay nada más precioso que una familia que canta a Dios junto. Una familia que canta acerca de las misericordias de Dios. Una familia que canta delante, posiblemente sus vecinos, escuchando ese canto glorioso, ¿verdad? De almas que realmente tienen una mejor motivación que cualquier motivación que nos pueda ofrecer este mundo. Los puritanos recomendaban eh, catequizar, instruir a nuestros hijos de esta manera. El catecismo quizás lo hemos abandonado, nosotros lo utilizamos como familia, el catecismo menor de Westminster, y un catecismo tiene preguntas con respuestas que apuntan a las escrituras y los niños se aprenden estas respuestas. ¿Cuál es el fin? Dice la primera pregunta de este catecismo del hombre. Oh, el fin del hombre es honrar, es alabar a Dios y disfrutar de él por siempre. Y pregunta tras preguntas, respuestas traídas a sus corazones, abrir las escrituras y buscar esas respuestas es algo poderoso que los puritanos implementaron al tiempo de la devoción familiar. Porque yo le he escogido, dice Dios acerca de Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él.
De nuevo, Deuteronomio 6 y 7 nos habla de esa instrucción en términos didácticos, ¿verdad? Más allá de simplemente compartir la palabra de Dios, sino meter esa palabra allí en su mente, que ellos la graben en sus corazones, para, como decimos en verdad 78, cuando ellos sean exprimidos, ¿ah? Salga palabra de Dios. Salga palabra de Dios. Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué no? Efesios 6, verso 4. Debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay una manera de vivir de acuerdo a la palabra que debe ser enseñada. Gran parte de la piedad tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con enseñanza. Por eso enseñamos a nuestros hijos en el hogar a atender la voz de Dios. A veces hay familias que tienen dificultad y dicen, pastor, mis hijos no pueden estar media hora, una hora en un culto. Bueno, el problema es que eso no se aprende en la iglesia. Eso se aprende en el hogar. Cuando nosotros lidiamos con nuestros hijos y los enseñamos a que ellos deben estar allí con reverencia delante de nuestro Dios. En tercer lugar, ¿cuáles son algunas motivaciones para la adoración familiar? ¿Qué es esto de motivaciones? Adorar al Señor juntos como familia es algo bueno. Y es bueno porque, porque Dios quiere esto, pero hay otras motivaciones también que también son un poderoso estímulo para nuestros corazones. Una de estas es el deber de la gratitud. Nosotros estamos agradecidos a nuestro Dios y hacemos bien en enseñar a nuestros hijos a ser también agradecidos al Señor. El salmista en el Salmo 100 nos dice que la manera adecuada de venir delante de la presencia de Dios es con gratitud, porque Dios es bueno. Dios ha sido bueno contigo, ha sido bueno con tu familia. Entonces, tu familia debe reunirse en un contexto de adoración y gratitud a nuestro Dios. Una buena motivación también es por amor y piedad a tus hijos. Tú amas a tus hijos. Dios ha puesto algo en nuestros corazones que realmente estamos dispuestos hasta dar nuestra vida. Y como dice el Señor Jesucristo, aún hombres malos dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Tu mayor tesoro es Cristo. Yo asumo que es así. Tú estás dispuesto a dar más de lo que tienes. Estás dispuesto a dar una buena educación a tus hijos. Tú debes estar dispuesto a dar aquello que para ti es más valioso, tu salvación, poner a Cristo en sus corazones. En tercer lugar, una buena motivación es por el provecho que ofrece la piedad. La piedad te ofrece cosas. Dice el apóstol Pablo que algunas cosas en esta vida que tú le das a tus hijos son provechosas, pero son provechosas solamente de este lado de la eternidad. Pero la piedad es provechosa para este lado de la eternidad, pero también nos ofrece vida eterna. Así que es provechosa también en este mundo. Le va bien a aquel que deposita en Cristo su confianza, aquel que aprende a vivir la vida cristiana a la manera de Dios, el autor de todas las cosas, quien sabe cómo funcionan todas las cosas, le va bien. Quiere eso para tu hijo, quiere lo mejor, quiere que se eduque en las mejores universidades, debes desear que tenga una buena familia, pero sobre todas las cosas, que le vaya bien en la vida, porque Dios ha sido el centro de su vida y su palabra y su consejo ha sido su caminar, o sea, su caminar por todos los años que le resta de vivir en esta tierra. Los terrores venideros para aquellos que no confían en el Señor también deben ser un poderoso estímulo para sacar tiempo como familia con tus hijos y estar allí advirtiendo. La palabra o la frase que más se repite en el libro de Proverbios es hijo mío. Es un papá escribiendo a su hijo, un papá que ha transitado por toda esta vida y sabe
realmente qué es lo que vale la pena y sabe los peligros que están allí delante y le dice, hijo mío, en un momento le dice, hijo mío, dame tu corazón, mira por mis ojos, escucha el consejo. Yo te quiero advertir para que no te suceda lo que me ha pasado a mí, cómo he desperdiciado mi vida y aunque al final hay esperanza, no es lo que yo hubiera querido. Proverbios 1:24, hablando allí la sabiduría. Aquellos que estarán en el terror eterno son los que fueron advertidos y finalmente no hicieron caso y están allí camino a la calamidad. No queremos eso para nuestros hijos. Pero no solamente las motivaciones negativas, el que no vayan al infierno, es algo que debe estimularnos para estar a tiempo con ellos, para que amen a Cristo, sino por la esperanza de la salvación. Esto es una motivación positiva. El que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Si hay algo, nosotros que estamos levantando a nuestros hijos, que debemos asegurarnos que ellos tengan a la hora de salir del hogar, es amor, pasión por ese tiempo con nuestro Dios, a solas y en el contexto de aquellos que más amamos. Enseña al niño el camino en que debe andar, no el camino que él quiere, no el camino que él desea, no el camino que le lleva su corazón, su perverso corazón, sino aquel que es la verdadera senda de la vida. Quisiera compartir con ustedes unas palabras finales. ¿Realmente es tu familia una que honra a Cristo? A veces nosotros valoramos rápidamente lo que hacemos con nuestros hijos y nos sentimos orgullosos de lo que le hemos dado. Realmente eso que le hemos dado y eso que valoramos de nuestra familia es conforme a los ojos del mundo, es conforme a a las cosas lícitas que definen o los valores que no son pecaminosos, que definen lo que es una buena familia. Pero ¿qué piensa Dios? Las personas que honran a Dios se identifican porque hacen cosas que tienen que ver con ese pueblo. Cuando el apóstol Pablo, Saulo, en aquel momento eh, 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 vino a los pies de Cristo y se le dice a Ananías que vaya donde él, le dice, he aquí, él ora. ¿Qué cosas se hacen en tu casa? ¿En qué pasan tiempo tus hijos? Jugando videojuegos, haciendo tareas, llenando la vida de los afanes. Hay un tiempo o se distingue tu familia por dar honra a aquel que merece toda honra y ese es nuestro Dios. Muchas veces ese tiempo de la adoración familiar va a chocar ciertamente con otras obligaciones. Muchas veces vas a lidiar y vas a tener que pedir sabiduría al Señor de cuál es el mejor momento de detenernos al principio, al final del día, pero que no sea el tiempo dedicado al Señor en tu familia, aquel tiempo que sacrifiques cada día, porque las cosas urgentes y las cosas supuestamente necesarias para vivir toman la prioridad, cuando en definitiva el Señor Jesucristo dice, ¿por qué te afanas? ¿Ah? ¿Por qué? Puedes ganarlo todo y perder tu alma. Hacemos bien en enseñar a nuestros hijos el valor de depender completamente de nuestro Dios, aun cuando tengamos una agenda sumamente ocupada, saber que debemos honrar a nuestro Dios antes que todas las cosas. Yo me alegré cuando con aquellos que dijeron, vamos a la casa del Señor. La gente de Dios se identifica con las cosas de Dios. Cuando vemos una familia que ama a Dios y honra a Dios, esa familia busca tiempo para estar en la presencia de nuestro Dios. Si tú eres cabeza de familia, debes establecer y mantener la adoración familiar. Nosotros debemos enviar buenas señales a nuestras almas. Nosotros no debemos decir simplemente que Jesucristo es el Señor de nuestra familia. Nosotros debemos demostrarlo no solamente
no porque la salvación dependa de nuestras buenas acciones, sino porque en definitiva nosotros probamos con nuestros hechos quién controla nuestra vida, cuál es el mayor tesoro de nuestros corazones. Mucho del tesoro de nuestros hijos tiene que ver con eso que hicimos brillar delante de sus ojos. Si Cristo brilla en tu corazón, que brille también en tu hogar para que Dios utilice eso y en su gracia permita que también brille en el corazón de tus hijos. Algunos, el obispo Juan Carlos Braille del siglo XIX, eh, estableció algunas recomendaciones para el tiempo de adoración de la familia, el tiempo en torno a la palabra. Solamente las voy a leer a manera de enunciado y quiero prácticamente concluir con esto. Él dice, instruye al niño en el camino en que debe andar, no en el camino que él desea andar. Instruye al niño con ternura, afecto y paciencia. Instruye al niño con una gran persuasión en tu mente de que mucho depende de ti. Instrúyelo con este pensamiento continuo delante de tus ojos, que el alma de tu hijo es la primera cosa que debe ser considerada. Instruye a tu hijo para un conocimiento de la Biblia. Instrúyelo en un hábito de oración. Instrúyelo a un hábito de diligencia y regularidad en el uso de los medios públicos de la gracia. Y quiero decirles, hermanos, si no hacemos eso cuando son pequeños, les aseguro que va a ser muy difícil que ellos puedan adquirir este hábito después que son adultos. Instrúyelo a un hábito de fe, instrúyelo a un hábito de obediencia, instrúyelo a un hábito de siempre hablar la verdad, instrúyelo al hábito de siempre redimir el tiempo, instrúyelo a un temor continuo a la autoindulgencia, instrúyelo a recordar continuamente cómo Dios instruye a sus hijos, instrúyelo a recordar continuamente la influencia de tu propio ejemplo. Instrúyelo a recordar continuamente el poder del pecado. Instrúyelo a recordar continuamente las promesas de las Escrituras y finalmente instrúyelo orando continuamente por toda bendición en todo lo que tú haces. Hermanos, espero que Dios en aquellos que han descuidado este medio bendito, ponga en sus corazones el convertir sus hogares en un verdadero altar, donde la Biblia sea abierta, donde el buscar la voluntad del Señor sea una prioridad como familia, donde sentarnos delante de la presencia de Dios sea una delicia, cantar acerca de lo que Él ha hecho para con nuestra familia, esperar en Él. Esos momentos van a hacer una diferencia y Dios los utiliza de una manera tan especial y sobre todo en tiempos en los cuales sabemos que la verdadera fe será cada vez más escasa. Quiero dejarlo con esta foto. Lamento que es de diciembre pasado, de Navidad, pero es la última foto familiar que tengo. Les dije que soy papá, soy abuelo también. Ahí está mi familia, mis 3 hijos y mis 3 hijos profesan fe en Cristo. 2 son casados, tengo 2 nietos, viene uno en camino también. Y puedo decir, como el apóstol Juan, que no hay mayor gozo que este, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor gozo? De saber que nuestros hijos andan bien, que nuestros hijos están en el Señor. Hermanos, la salvación es por gracia, es de Dios, es individual. Buenos hombres y mujeres que han hecho las cosas bien, tienen hijos eh, que no son piadosos, que han dado las espaldas a Dios. Malos papás, sin embargo, posiblemente Dios han tenido hijos que Dios ha rescatado a pesar de la mala instrucción de sus padres. Sin embargo, en en toda labor hay fruto, dice la palabra de Dios. Y lo que hemos visto, y soy testigo de eso, que cuando Dios es prioridad en nuestra vida y es el principal tesoro y prioridad en la crianza
desde que nuestros niños nacen o antes, hasta que nosotros los depositamos para que ellos formen sus propias familias, nosotros podemos ver eh, a Dios obrando en sus vidas. Y doy gracias porque a cada uno de mis hijos tuve el privilegio de bautizarlos. A cada uno de mis dos hijos casados tuve el privilegio también de oficiar sus bodas. Que Dios nos permita cosechar este tipo de fruto si es conforme a su voluntad, a menos que Él no quiera afligirnos de alguna otra manera. Dios le bendiga, mis hermanos, y no descuidemos este bendito medio que Dios usa para el bien de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras iglesias y de toda nuestra generación y las próximas generaciones. Muchas gracias.